Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Verónica Maza Bustamante, soy periodista, soy escritora y soy educadora en sexualidades y les doy la bienvenida aquí en un pedacito de mi estudio. Yo tampoco es que sea más grande que esto, ¿verdad? Pero aquí es donde normalmente trabajo, donde escribo, donde me reúno a veces con amigos, donde leo, que es una habitación de mi departamento. Entonces, pónganse cómodos, por favor, y vamos a echar un poco de chisme. Al fin que tenemos tiempo, ¿no? Pues estamos aquí en la cuarentena. Y bueno, me gustaría platicar con ustedes, conversar a través de esta plataforma de El Sótano sobre algunos asuntos que suelo manejar en mis libros y en mis artículos periodísticos y que tienen que ver con el placer en general. Mi primer libro se llama El Motel de los Antojos Prohibidos lo publiqué con el sello Grijalbo y habla sobre prácticas eróticas poco comunes, porque resulta que, bueno, de entrada el placer es uno de los derechos sexuales de todo ser humano, sea hombre o mujer, todos tenemos derecho a experimentar el placer. Y muchas veces nos han hecho creer que el placer tiene que ser de una manera específica, estereotipada, con prejuicios, pero no es así siempre y cuando nuestra práctica sea sana, sea segura y sea consensuada. En realidad cada quien puede experimentar la erótica como se le dé la gana, como quiera, mientras no afecte a una tercera persona, mientras no ponga en riesgo su integridad ni de las personas o la persona que nos acompaña. Y mientras todo pues tenga condoncito, ya saben, que no se nos olvide. Fuera de eso, cualquier práctica puede ser disfrutable para las personas. Y en ese libro hablo de esto y hablo también de la historia de las prohibiciones, porque casi desde el principio de las civilizaciones nos prohibieron y luego nos empezamos a prohibir nosotros y nosotras mismas estas cuestiones relacionadas con el gozo y el placer. Mi segundo libro se llama Madres, lo que nadie se atreve a decirte sobre la maternidad, y es un libro que escribí después de haber sido mamá por primera vez. Y ya siendo educadora en sexualidad, me tuve que enfrentar a muchas situaciones, entre ellas, pues al poder recuperarme a mí misma, que es un proceso que toma tiempo, pero que es algo ideal que tendríamos que buscar todas las mujeres que llegamos a ser mamás en algún momento de nuestra vida, sea muy jóvenes o ya más maduritas, porque es importante encontrarnos con nosotras mismas después de ese proceso, saber que ya no vamos a ser las mismas, pero que está ahí la posibilidad de ser otras, de adaptarnos a nuestra nueva realidad y de volverla gozosa y de modificar algunas cosas. Y justo esta historia que les estoy contando relacionada a la maternidad me suena bastante a lo que estamos viviendo hoy en día con la COVID-19, con este coronavirus que nos ha puesto en jaque a toda la humanidad. Aquí sí, para que vean, no hay diferencias, no hay de que tú sí, yo no, aquí todo el planeta está en esta situación. Y bueno, pues es tiempo para que aprovechemos también para poder hacer un análisis en torno a nuestra vida, a cómo estamos viendo la era digital, que ya es una realidad, ha sido un parteaguas, no un parteaguas, ha sido todo un cambio de paradigma, el cuarto paradigma, cómo esto ha modificado nuestra vida y cómo ahora, por este virus, ¿verdad?, que nos está aquejando, también empezamos a reflexionar y a ver el mundo de otra manera. Entonces, bueno, esta es también una invitación a encontrarnos con esas cosas que nos hacen mejores personas, y que también sepamos que tenemos el derecho de disfrutar de la vida, de disfrutar de las cosas agradables y no solo estar sufriendo. Yo sé que para muchos de ustedes y muchas de ustedes esta situación es angustiante, les genera miedo, incluso pánico. De pronto me meto ahí al Twitter, a las redes sociales, y veo como toda, pues estas reacciones lógicas de las personas, pero yo creo que justo en este momento, ya que más o menos nos adecuamos a estar en nuestras casas, que resolvimos en el mejor de los casos nuestra cuestión laboral, la cuestión de la escuela de los hijos y las hijas, de las parejas,
Entonces, en que podemos aprovechar de otra manera nuestro tiempo, de platicar con nuestra familia, de platicar con los más pequeños y los más jóvenes, y al revés, ¿no? Igual a los amigos, empezar a verlos de otra manera si los exploramos y los explotamos a través de las videollamadas del WhatsApp y del Zoom y todas estas posibilidades. Pero yo creo que si algo tiene que permear esta nueva realidad y estas prácticas que estamos empezando a desarrollar en la cuarentena, si algo tiene que estar presente en todas ellas es el placer. Porque así como la maternidad, por ejemplo, volviendo a lo que decíamos hace rato, es un derecho sexual de todos los seres humanos, el decidir si queremos ser o no madres o padres, en qué momento y con qué persona, de la misma manera todos tenemos el derecho al placer. Pero ¿qué pasa? De entrada no sabemos ni que existen esos derechos sexuales. Después tampoco sabemos que uno de ellos es el derecho al placer y mucho menos sabemos cómo se puede ejercer. ¿De qué se trata? Muchos creen que el placer está relacionado únicamente con los genitales, con lo que sucede en la vulva o en el pene o en la vagina, ¿no? Cuando tenemos un encuentro erótico y que si bien nos va, pues tendremos un orgasmo y que si está más o menos bueno, pues será un orgasmo sabroso, ¿no? Pero no siempre tenemos muy claro cómo se encuentra el placer y de qué se trata. A veces los que nos dedicamos a la educación en sexualidades decimos, el placer está en muchos lugares, el placer está alrededor de ti, el punto es que sepas cómo encontrarlo, para que sepas cómo disfrutarlo. Entonces hoy en día el placer se encuentra en ese ratito en el que podemos asomarnos por la ventana, que nos den los rayos del sol, a ver cómo están floreando, bueno, aquí en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, las jacarandas, que es la época más bonita, y a lo mejor ahora se reduce a ver todo a través de una ventana, pero eso nos puede generar un placer, nos puede generar una alegría, el ver cómo los más chiquitos, los niños y las niñas se van adaptando a estas realidades y son realmente héroes y heroínas aquí acomodándose con todo. Todo eso nos va generando placer y hay algo que es muy importante y que yo les recomiendo que exploren en esta cuarentena todo lo que da y es la música. Y tan es importante y tan es placentera que mi libro más reciente se trata justamente de ese vínculo entre la música y el placer. Y aquí lo tengo, se llama Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. Y es de la editorial Turner, que lo publicó en su sello Noema. Miren, echen un ojo a la portada, es esa, ahí está. ¿Ya la vieron? Y bueno, es un ensayo que está dividido en tres partes. La primera parte es una historia del placer y la melodía, como yo la llamo. Es un recorrido desde la prehistoria hasta la era moderna en torno al placer y la melodía. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que cuando dejamos de ser changos, ¿no? De ser simios y empezamos a convertirnos en Homo sapiens, integramos tanto la erótica como la música a nuestra experiencia cotidiana? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué las mujeres de pronto al evolucionar tuvimos clítoris, que es el único órgano en los cuerpos masculinos y femeninos cuya única labor o cuyo único objetivo es generar placer? ¿Cómo es que nosotros tenemos ese órgano? Y cómo fueron, por lo que se sabe, se ha intuido y se ha descubierto, estos primeros Homo sapiens, estos primeros seres humanos, ir descubriendo esta cuestión del placer y a la par cómo la música fue entrando en sus vidas. No sé si recuerden esa famosa película que se llama El Cavernícola, que era como de los 80, donde sale Ringo Starr, y hay una escena increíble que la pueden ubicar en YouTube, la pueden ver en YouTube, y que se llama justo como la creación de la música, ¿no? En esa película del Cavernícola. Y se ve que están todos alrededor de la fogata y con lo que tienen a mano, ¿no? Con piedras, con huesitos, con semillas, con su propio cuerpo, empiezan a hacer sus primeras melodías, ¿no? Esta es una versión obviamente hollywoodense, pero sale Ringo Starr y es muy divertido, pero yo creo que sí nos puede dar una idea de cómo el ser humano empezó a apropiarse de la música y empezó a descubrir ese enorme poder de generar placer de estas melodías.
días. Y así me voy tejiendo esta historia, llego a las primeras civilizaciones que se empezaron a asentar a la par del descubrimiento de la agricultura, y llego hasta la Edad Media, que es de los más tremendas y terribles que hemos vivido. O sea, el confinamiento del coronavirus, nada que ver, porque al menos aquí cada quien dentro de sus casas puede ejercer un chorro de derechos. En la Edad Media no, en la Edad Media la gente estaba ahí encerrada sin poder hacer nada. Toda la erótica, todo el placer de las mujeres, pues se tuvo que soterrar, que ocultar, que prohibir. Los hombres aprendieron ahí mismo también a que la erótica era solo para adentro y a lo que te truje chencho y se acabó. Entonces, justo en esa época de la humanidad se prohibió tanto la práctica de muchas cuestiones relacionadas con la erótica como de la música, porque la música se transformó en odas a Dios únicamente, y el único lugar donde se podía escuchar música era en las iglesias con los coros, y todas las composiciones que se hacían o permitidas solo eran las sacras. Y después de eso, como con el Renacimiento, justamente como su nombre lo indica, empezamos a salir de ese oscurantismo, y la música se salvó un poco más que la erótica, porque de alguna manera la música llegó a principios del siglo XX con nuevas características, y se desataron muchos géneros y se desataron muchas posibilidades de composición, de exploración y de todo esto. Y en cambio la erótica pues se quedó ahí confinada casi que a nomás unos días a la semana, y las mujeres no podían sentir placer ni mostrar sus cuerpos, y todo eso lo seguimos viviendo en muchos hogares, en muchas casas, entre muchas parejas, incluso hoy en día. Pero bueno, la intención de esa primera parte es justo que pues los lectores se asombren con información relacionada con esta parte histórica, y que a la vez también ubiquen en dónde se encuentra el origen de muchos prejuicios, como les digo, que seguimos preservando hasta hoy en día, y porque ya no tiene sentido, como yo les digo de broma, ¿no? Si, a ver, parece que seguimos en los tiempos que mencionaba Marta Harnecker, ¿no? De la propiedad privada y todo eso. Pues si ya ni tenemos propiedad privada, ya ni nadie tiene como casas que heredarle a los hijos, y ya tampoco necesitamos a veces el matrimonio. El matrimonio es una institución, pero no es algo, tenía un sentido cuando surgió, pero hoy en día ya no tanto. Entonces, esta primera parte busca justo eso, que la gente, al saber esta información, empiece a trabajar o al menos a reflexionar en torno a sus prejuicios. La segunda parte ya está más enfocada en qué pasa con nosotros cuando la música se integra a nuestra vivencia cotidiana. Entonces, para esa bonita sección o esa bonita parte que se llama El Gozo Sónico, me dediqué a entrevistar a músicos y músicas, compositores, gente de México y de otros países, sobre diferentes cosas relacionadas con el placer, y a la vez hablé con unos cuantos educadores en sexualidades y revisé muchos libros para ver cómo desde la clínica y la consulta erótica y sexual se puede usar y trabajar con la música. Entonces hay capítulos como cómo la música opera en el cerebro, que está dividida en la experimentación y las disfunciones y las matemáticas, en la música y el porno, que aquí hablo de unos discos muy interesantes. Hablo sobre las dimensiones de la sexualidad, sobre las identidades de género, sobre la experiencia del placer y sobre la inteligencia erótica. Y después entro a una parte que a mí me interesa mucho, que es melolagnia, tantra y salud, que tiene que ver con cómo, por ejemplo, en el caso del tantra, que está relacionado con los estudios del Oriente, ¿no? Yo desde hace ya algunos años empecé con mindfulness, después seguí con budismo, y después me concentré a estudiar los Vedas, y entonces descubrí así el Vedanta Advaita, que es una de las ramas del hinduismo, y eso me llevó a explorar estos conocimientos no solo en la filosofía o no solo en la práctica de las asanas del yoga y esta cosa, sino también en la erótica. Y entré al mundo maravilloso del Tantra, que es
cómo este ejercicio erótico, como decía Osho, mi Oshito Panda, es lo más cercano a meditar y es lo más cercano a vaciar nuestra mente y a vaciar nuestro ser. Entonces hay un capítulo también dedicado al Tantra y hay otro capítulo en donde entrevisto músicos que se han dedicado con sus artes a curar diferentes males. Entonces, por ejemplo, recuerdo a Ariel Gusick con su máquina Plasmat que podía, ¿no? De alguna manera ofrecer un beneficio a las personas que se acercaran a esta máquina, escucharan los sonidos y trabajaran con los cuarzos que integraban la máquina, la famosa máquina de Ariel Gusick. Hablo también de Humberto Álvarez, que es un músico que empezó en la contracultura mexicana de la década de los 80 y que después se fue a vivir a Malinalco y empezó a trabajar justo con procesos curativos hasta que descubrió los cuencos tibetanos y se dio cuenta que tenían un enorme poder de sanación. Incluso hay una manera en que coloca estos cuencos para hacer música en los genitales para ir como nivelando todo, ¿eh? Ahí está ladrando mi perrito, tengo un perrillo, que a ver si ahorita viene se los enseño y si no, pues no, lo siento. Y la tercera parte ya es como mi deschongue, como digo yo, mi homenaje a esos músicos y esas compositoras que han estado en mi vida desde que tengo memoria y que me han dado mucho. Entonces hablo de la canción como espejo de la realidad, en donde menciono a José Manuel Aguilera, el líder de La Barranca, una de mis bandas consentidas, de mis bandas favoritas, y cómo él ha manejado las letras. Hablo de también de Fernando Rivera Calderón, que es mi compadre en la vida real, pero también pues es un gran músico, y por lo mismo de este vínculo que tenemos desde que éramos muy muy jóvenes, pues sus canciones, con su lírica, con sus métricas, con sus melodías, me han acompañado. Y ese capítulo se llama Las enseñanzas del sexo y la música. Entonces, pues es todo un viajecillo que les recomiendo leer. Lo pueden conseguir en el sótano. De hecho, si lo buscan en su página, después tienen ahorita la promoción de que hacen el envío gratis. Entonces, éntrenle por favor, revísenlas bien. Y el plus, lo último que les quiero decir es que ahora en esta cuarentena, en estos días de encierro, pues dedíquense a explorar el placer, a explorar el gozo, por favor. Traten de recuperar el vínculo con sus parejas, enciérrense por ahí cuando puedan, aguántense que se duerman los niños, si pueden despiértense más tardecillo después y descubran cosas, porque hay otros misterios ocultos en Sinfonía del Placer, como por ejemplo que hay juguetes sexuales que se pueden conectar a través de su playlist favorita. Es más, miren, aquí les voy a enseñar un par que tengo por aquí atrás escondidos. Son de una marca que se llama WeVibe, aquí pueden ver la marca WeVibe, y este es un estimulador anal para quien quiera entrar a esto, y este es un estimulador para mujeres que puede estimular clítoris y también interior de la vagina con punto G y todos los que están alrededor. Pero lo interesante de estos dos juguetes, tanto de este como de este, ¿no? De los dos, es que se pueden enlazar a través de una aplicación que WeVibe tiene disponible en las tiendas, ¿no? De aplicaciones. Y entonces cuando tienen la aplicación sincronizan sus juguetes sexuales para que puedan usar sus playlists. Entonces pueden ustedes hacer patrones con sus canciones favoritas de decir, no, yo quiero un heavy metal y que vaya pum, 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 ¿no? O el reggaetón que con sus bajos va generando una vibración muy particular. O no, yo soy una onda pues, como más light, entonces voy a poner una New Age donde la vibración sea más bien ondulante y con menos picos. En fin, entonces podrían en una de esas, ¿verdad?, conseguir sus juguetitos en línea, que se los manden hasta la comodidad de sus casitas y enlazar y poner ese playlist. Si buscan en YouTube la playlist a mi nombre, Verónica Maza Bustamante, que se llama Sinfonía del Placer, van a encontrar las canciones que integran toda la primera parte del libro en el orden en el que van apareciendo aquí. Entonces pueden tener una lectura a la par de, o sea, pueden ir leyendo y pueden ir escuchando la playlist para saber muy bien a qué me refiero, porque cada capítulo tiene referencias y pequeñas reseñas
las canciones de las que hago referencia. Entonces, es toda una serie de canciones que van desde clásicas, desde justo de la época medieval hasta cosas ya más actuales. Hablo del reggaetón, pero no mucho, más bien en la parte de las letras, pero sí hay de todo. Paso por el rock, paso por el blues, por el jazz, por el tango. Hablo del baile, que a mí me encanta bailar y digo que es el trío perfecto junto con el placer y la música. En fin, el chiste es que vuelvan de Sinfonía del Placer algo multidisciplinario, algo que les genere justamente gozo de muchas maneras y que les ayude a pasar esta cuarentena de la mejor manera. Entonces los invito, las y los conmino a que entren a la página del sótano, busquen mi libro y de ser posible lo adquieran para que podamos seguir conversando sobre este. Y también los invito a que lean mi columna El Sexódromo, que se publica todos los sábados en Milenio Diario y ahora pues más práctico que lo pueden ver en Milenio Digital, donde desde hace ya voy para 18 años que escribo sobre estos temas relacionados con el placer y la sexualidad en general y van a encontrar cosas bastante importantes, incluso relacionadas con el COVID-19. Así es que ya saben, síganme en redes sociales, en Twitter, @DRAVerótica, como doctora Verótica, y en Facebook ubíquenme así, Verónica Maza Bustamante, la doctora Verótica. En Instagram búsquenme como Vero Maza, y pues el Milenio, ahí publico cosas y todo. Entonces, me ha dado mucho gusto invitarlas aquí a mi estudio y espero seguir conversando con ustedes. A leer, a gozar, a reír, a bailar, aunque estemos en la cuarentena, por favor, que después de eso algo tiene que pasar y lo mejor es que sea algo que nos lleve a un punto mucho mejor de aquel en donde nos agarró la COVID-19. Hasta la próxima y gracias por prestar atención y acompañarme.